Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Esteban Ruiz, yo soy el presidente del Consejo Directivo del Foro de Psicoanálisis del Campo Lacaniano de Pasto. Mm, es un orgullo para nosotros contar con estos 15 años de existencia, 15 años de trabajo que han significado muchas cosas. Muchas cosas que implican y que han implicado en todo este trasegar de tanto tiempo. Algunos elementos que quiero destacar de una forma muy breve. En primera instancia, pues es inevitable recordar a los colegas con los cuales fundamos el foro. Cuando yo recuerdo este tiempo, pues yo aún estaba en la universidad, era un estudiante de psicología de la Universidad de Nariño y fue con colegas de esta institución educativa donde juntamos unas ganas, un deseo, un esfuerzo por constituir lo que en ese tiempo eh, fue el Foro de Psicoanálisis de Pasto. Colegas como el profesor Germán Benavides, la profesora Daney Portilla, colegas como psicólogos como eh, Javier Castaño, eh, colegas con los que hemos podido fundar este foro y de los cuales en el día de hoy pues quedamos solamente el doctor John Jairo Ortiz y mi persona. Como les digo, es inevitable recordarlos con un cariño especial, con un aprecio particular, con un aprecio significativo. Mm, y es inevitable pues recordar todo lo que tiene que ver asociado con ese momento, ¿no? Por otra parte, también es importante resaltar el aporte que ha tenido en la creación del foro y en la formación de muchos psicoanalistas de aquí de la ciudad de Pasto, el trabajo del doctor Juan Guillermo Uribe, eh, que tenemos el orgullo de contar con la participación de él en la segunda mesa de esta mañana. El trabajo de Juan Guillermo ha sido incansable. Los que lo conocen saben de su trabajo, eh, de lo que él nos ha comentado, de lo que ha hecho, ¿sí? Eh, y pues como les digo, tanto en la conformación del foro como en la formación de muchos analistas de la ciudad de Pasto. Incluso después de 15 años sigue acompañándonos con su trabajo y Juan Guillermo pues es considerado como alguien de la casa, ¿no? Bueno, por otra parte pues quiero a las personas jóvenes, a las personas que por primera vez nos acompañan, tal vez comentarles un poco cuál es el lugar del Foro de Psicoanálisis del Campo Lacaniano de Pasto en dos vertientes. La primera en la transmisión del saber psicoanalítico fundado por Sigmund Freud y por Jacques Lacan, continuado por las ideas de Jacques Lacan. Eh, el Foro de Psicoanálisis es una institución que tiene como objetivo la transmisión de estas ideas. Eh, y por otra parte, el Foro de Psicoanálisis ha sido un lugar alterno a la universidad. Todos ustedes saben que el discurso universitario, pues en gran medida, eh, pues muestra la perspectiva del psicoanálisis, muestra lo que es el saber psicoanalítico, pero en ese sentido el foro es un espacio diferente donde no responde a las lógicas universitarias, sino que se encuentra regido un poco por lo que sería eh, un tema de transmisión por fuera de lo que es la universidad, ¿no? Es un espacio de formación diferente.
Y eso nos lleva también a pensar que el foro de psicoanálisis, el lugar del foro de psicoanálisis en Pasto ha sido un lugar de formación para analistas que llevan o que llevamos un camino. Y el aporte ha sido ese, ¿no? En ese sentido, podríamos pensar que el foro de psicoanálisis, pues, en Pasto, en la ciudad de Pasto, ha permitido esa formación, ¿no? Incluso estando tan alejados, por lo menos, de otras ciudades en las cuales también existen los foros del campo lacaniano, como son Medellín, como es Bogotá, como es Pereira, por ejemplo. Eh, y en ese sentido, pues, es muy interesante porque muchos colegas de otros foros me preguntan, bueno, ¿y cómo funciona? Incluso antes de la pandemia era como cierta posición de, sí, de interrogar cómo funcionábamos en la ciudad de Pasto. Hoy por hoy, pues saben que los medios y los dispositivos digitales y electrónicos nos permiten dar cuenta de ese funcionamiento, pero antes era muy llamativo que se preguntaran cómo era y 15 años de 15 años de creación, 15 años de formación, 15 años de transmisión demuestran que el funcionamiento del foro es fuerte, es sólido y está, si bien está conformado siempre por las mismas 5 personas, estamos firmes en ese funcionamiento fuerte, que es lo que yo llamo del foro. Y en esa medida, eh, quiero reiterarles a todos, a la vez que hacer un agradecimiento especial a los miembros del Foro de Pasto hoy, eh, a Esteban Obando, a Francisco Cárdenas, a Alejandro Riascos, a Diego Pantoja, a John Jairo Ortiz. Eh, Quiero reiterarles mi agradecimiento porque evidentemente primero sin ellos no sería posible esta conformación del foro y segundo porque siempre encontramos en ellos la disposición de sostener algo del acto analítico que puede darse en esta asociación, con conglomeración, en este foro, como ustedes quieran llamarlo. Eh, Pienso que el foro, que a la conmemoración de estos 15 años del foro, pues lo hacemos con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho amor por ese trabajo. Pienso en lo personal que el foro es un bastión del psicoanálisis en el sur y espero que siga siendo por mucho tiempo más. Así que bienvenidos, doy inauguración a esta jornada en la mañana y muchas gracias por acompañarnos a todos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias a Jairo por su presentación y a Esteban Obando. Bueno, como dice Francisco, el título de mi intervención es un psicoanálisis de izquierda. Bueno, en primer lugar quiero describir el sentido de mi intervención. No trato de invalidar ni de menospreciar los trabajos de lo que hoy se llama eh, la izquierda lacaniana, ni de menospreciar a Zizek, a Stavakakis, a Badiou, a Judith Butler, a Laclau. No es no es mi idea de meditar ese trabajo, sino simplemente abrir una vía de interrogación diferente. Y en ese sentido, lo que quiero es interrogar lo que sería una política de izquierda a partir de los discursos de Lacan del Seminario 17. Es decir, intentar preguntarnos por lo que es la izquierda en el sentido de una corriente política, como ustedes la conocen. Y podríamos preguntarnos si eso entra en contraposición a lo que es la derecha o lo que es el centro. Bueno, creo que eso poco importa, ¿no? En esa medida,
quiero interrogar lo que es la izquierda como corriente política o como proyecto político, más allá de lo político. Entonces, hablo del contexto. Lacan va a ir a la Universidad de Vincennes en Francia y el 3 de diciembre del año de 1969 va a dictar lo que él llama un impromptu eh, que él va a titular el Analyticon, es el título de lo que él quería dar a entender. Y era el primero de cuatro impromptus que iba a dar. El impromptu es una pieza musical de improvisación, preferentemente para piano, ¿no? Entonces él toma ese nombre de ahí y lo quiere decir para su ponencia, ¿no? Entonces va a la Universidad de Vincennes y el 3 de diciembre quiere hablar sobre este impromptu. Eh, y en este contexto, ¿no? De la charla de Lacan, un grupo de estudiantes revolucionarios, como se hacían llamar a sí mismos, organizan una protesta en torno a la charla que va a dar Lacan. Ustedes saben que ha pasado aparentemente un año y medio más o menos de lo que es el mayo del 68, el mayo francés, eh, fue un movimiento estudiantil revolucionario que se tomó las calles de París, las universidades. Eh, Ustedes lo pueden buscar si quieren en Wikipedia, perdón, en la referencia, o si quieren lo pueden buscar en las charlas de Diana Uribe, que es nuestra historiadora. Entonces, el contexto es Lacan intentando dar su charla, su analíticon, y un Lacan intentando hablar, y varios de estos estudiantes interrumpen, preguntan, interrogan, cuestionan y también disparan a bocajarro sobre el tema, sobre varios temas. Realmente Lacan pues intenta mantener un hilo, pero los estudiantes lo, lo interrumpen a cada paso. Y en esa medida, pues Lacan no puede hablar lo que tenía preparado para esa charla, y es muy interesante porque se nota el malestar de Lacan, se puede entender el malestar de Lacan y una posición como muy, ¿cómo decirlo? Como una posición muy intransigente también con eso, ¿no? Un Lacan como muy mal geniado. Bueno, entonces mi primera pregunta se establece en este punto. ¿Acaso el mayo del 68 se puede entender como una revolución? Mucha gente dice que sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando toman el poder no saben qué hacer con él. Y eso, pues, dice mucho. Bueno, ¿y qué le dice Lacan a estos chicos en la última parte de la charla cuando él ya se aburre y quiere irse? Él dice lo siguiente, Seminario 17, página 223 de la edición Paidós. Dice lo siguiente, abro comillas, si tuvieran un poco de paciencia y si quisieran que nuestros impromptus continúen, les diría que la aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad que desembocar siempre en el discurso del amo. La experiencia ha dado pruebas de ello. Y remata con lo siguiente. Dice, a lo que ustedes aspiran como revolucionarios es a un amo, lo tendrán. Hasta ahí el final de la cita de Lacan. Eso es lo que les dice a sus interlocutores, a este grupo de estudiantes revolucionarios que boicotean la charla, ¿no? Bueno, entonces se trata para mí de poder entender un poco el tema de lo político a la luz del pensamiento de Lacan. De un fragmento muy corto realmente porque las referencias a lo político en Lacan son numerosas. Entendido
lo político, o más bien la política o la corriente política, como las dos polaridades en los sistemas democráticos, derecha o izquierda. Como vemos, el centro, por lo menos en nuestro país, es una derecha solapada. O sería la nueva derecha en el caso de que la derecha se transforme en la extrema derecha. ¿Por qué intentar entender esta afirmación de Lacan que incluso algunos colegas han elevado al estatuto de interpretación analítica? En cierto sentido, hemos visto los mecanismos y la forma de operar de la derecha. En el mundo vemos constantemente su actuar funesto, la depredación del medio ambiente, la depredación del otro, la precarización de lo laboral, en fin, podría seguir. En nuestro país es todavía más macabro el panorama. No voy a detenerme sobre esto, creo que todos sabemos lo que pasa en nuestro país. Y como contraposición a eso es muy fácil pensar que la izquierda podría traernos otro camino, otro futuro, otra esperanza y otro bienestar y otro porvenir. Tal vez estoy siendo duro, pero en ningún caso digo que la izquierda sea igual que la derecha, mucho menos en nuestro contexto actual. Por eso es muy llamativo cuando en las redes sociales dicen mm, cosas como que Uribe es igual a Petro. Es un absurdo. Petro nunca ha tenido nunca ha estado en la posición, ni como presidente, ni como sujeto, podríamos decirlo, ¿sí? Por eso es muy interesante cuando dicen es que es la misma, perdón la palabra que utilizar, es la misma miércoles, ¿no? Realmente no sé qué tipo de fantasma esté animando eso, pero, o de fantasía esté animando eso, pero es muy diferente, ¿no? Entonces no digo que la izquierda sea igual que la derecha, mucho menos en nuestro contexto actual. Pero lo que pienso es que hay un idealismo marcado en cuanto a vindicar o reivindicar la izquierda como salvación absoluta. Y esto puede enmarcarse fácilmente dentro del lado de los ideales del otro con O mayúscula, al mismo estilo que se podría creer en un Mesías. De estos mismos Mesías de derecha que tenemos hoy en el mundo, Uribe, Bolsonaro o Trump, el caído Trump, entre muchos otros, ¿no? Sobre esto hay una parte que quiero recomendarles para su lectura, sobre una frase que enuncia sobre un enunciado de Uribe cuando es reelegido, creo que es reelegido en el 2006, cuando dice yo o la hecatombe, ¿no? Es un fragmento muy bien analizado por Jairo Gallo en su libro Polis, mm, Polis y Psique. Es un libro de acceso abierto, en internet lo pueden buscar. Bueno, al escribir esto no puedo dejar de pensar en el porvenir de una ilusión sobre estos mesías, un texto de Freud en el que se pregunta por el sentimiento oceánico o el sentimiento de un todo capaz de llenar la existencia de un sujeto. Es un texto maravilloso de Freud. ¿Acaso necesitamos estos mesías que nos dirijan o nos salven? En eso Foucault hace un análisis maravilloso sobre un texto de Kant que es la Ilustración, donde Kant dice que la mayoría de edad solo se alcanza en la medida en que un hombre pueda pensar por sí mismo, y Foucault lleva un poco más allá ese análisis cuando dice, sí hay hombres que piensan por sí mismos, pero son los que dirigen los rebaños, porque parece ser que el ser humano necesita de esos rebaños. Y yo me pregunto eso, si necesitamos acaso estos mesías que nos dirigen o nos salven. Yo debo confesar que no soy un anarquista. Confieso que tal vez pensar que la izquierda es la salvación a nivel político no sea una salida posible. De este modo, se trata de pensar, al menos para mí, que la izquierda es una salida posible solo en la medida en que entendamos sus límites, sus alcances y también, ¿por qué no?, sus peligros. Lacan tiene un punto preciso. La revolución en lo que se podría enmarcar la izquierda conlleva a lo que
a lo mismo que ha llevado la derecha, es decir, la instauración del discurso del amo, aunque decir instauración de lo ya instaurado es mucho. Más bien podríamos hablar de la reproducción del discurso del amo. En esa medida, quiero destacar una paradoja que resulta de esta lectura. ¿Acaso no les parece extraño que busquemos algo con el fin de originar un cambio y quedemos anclados al mismo punto? El significante revolución, al hablar de la verdad en relación con la pretensión de esperanza que podría contener la verdad, Lacan lo toma en el marco de la mecánica celeste. Dice retorno al mismo punto. Creo que en eso también su idea era clara, ¿no? Muy poco de izquierda y muy poco derecha. Bueno, sobre esto quisiera explicar otra cosa más y es, ¿qué es el discurso entonces del amo? Primero que es un discurso en psicoanálisis, es es una forma específica de lazo social fundada en el discurso. Un discurso, dice Lacan, que supera ampliamente la palabra proferida, es decir, el discurso instaura relaciones, jerarquías, y en ese sentido es un lazo social en psicoanálisis el discurso. El psicoanálisis, en el seminario 17, Lacan propone lo que él llama los discursos en psicoanálisis, que son cuatro: el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso universitario y el discurso psicoanalítico, y después propone otro discurso que es el discurso del capitalismo. ¿Cuál es la característica del discurso del amo? Principalmente que las cosas marchen. Es decir, en todo discurso hay una pareja que sostiene el lazo social. En el caso del discurso del amo, la pareja es amo-esclavo. Y el discurso, la principal característica es que las cosas marchen, es decir, trabajar. En segunda instancia, otra característica del discurso del amo es que no se pregunte el sujeto por su deseo, por el deseo inconsciente. Y esto hace que el discurso del amo, junto al entroncado con el discurso capitalista, deje de lado las cosas del amor. Otro elemento es que el discurso del amo permita gozar de los objetos que produce el esclavo con su trabajo, pero esto genera la quinta característica del discurso del amo, que es que la posición del amo denota su propia problemática, es decir, su propia castración. El amo queda en una posición insostenible, atrapado o estupidizado en su propio goce. Entonces, se trata de una posición del sujeto de total escepticismo respecto a lo político. Yo pienso que se trata más bien de saber los límites de cada cosa. Ya sabemos de la posición ambigua de Freud sobre el papel de la cultura, que ya Esteban retomó en el anterior texto, en la anterior presentación. La cultura nos puede salvar, pero también nos enferma, porque exige una renuncia a la satisfacción pulsional. Si no, leamos el malestar en la cultura. Pienso por otro lado que se trata de sostener que ningún sujeto puede vivir por fuera de lo real por mucho tiempo. Es decir, puede vivir en este mundo imperfecto, en las relaciones especulares, en las relaciones de rivalidad y también sometido a los ideales del otro, sean de derecha o de izquierda. Para terminar, surge un interrogante. Sabiendo que no hay psicoanálisis de izquierda, es decir, que llega un sujeto a ser de izquierda, ¿qué tipo de sujeto produce ese lazo social que llamamos discurso psicoanalítico? ¿Qué tipo de sujeto produce ese lazo social que podríamos llamar discurso psicoanalítico al final de un análisis? Lacan dice que un psicoanálisis llevado hasta el final produce un sujeto separado del otro, del gran otro, del otro con O mayúscula, y de los ideales del otro. Pienso que esta frase no hay que tomarla a la ligera. Esta frase presenta muchísimos problemas. Por ejemplo,
todos los ideales del otro? Es un pequeño problema preguntarse, porque volveríamos al proton pseudos de la histérica. Entonces, ¿qué tipo de sujeto produce en lo político? ¿O podría producir en lo político? ¿Puede producir un psicoanálisis, un fin de análisis podría producir un sujeto en lo político? ¿Sujeto solitario? ¿Sujeto en el desierto? ¿Un pesimismo sempiterno? ¿O podría producir un hombre advertido de lo real? Que esta frase, advertido de lo real, empieza a convertirse como un estribillo entre los psicoanalistas sin explicarse qué quiere decir. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es lo que traje para hoy. Ahorita viene nuestro colega Francisco. Esteban, te agradecemos demasiado tu intervención. Daniel Olarte inicialmente nos hace como una breve contextualización. Dice, cuando uno es colonia, por dentro concibe la libertad como cambio de dueño. No obstante, la idealización del concepto libertad se circunscribe a contextos diferentes. Si revolución es libertad, ¿no? Entonces, Esteban Obando, por favor, para que lo coloques dentro de la pantalla para que la pueda leer Esteban. Entonces, ese es un contexto que nos hace él. Y Ajá. posteriormente nos dice lo siguiente: suprimimos el amo como concepto y categoría de toda índole. ¿Seremos el otro con O mayúscula idealizado? Ya. Bueno, voy a retomar las dos. Me parece que la primera es una intervención, ¿cierto? De Daniel. Gracias, Daniel, por tu participación. Yo realmente lo que pensaría es que, pues, respondiéndolo desde la perspectiva de Lacan, es muy claro, la revolución no es ningún tipo de libertad. Al contrario, es volver al mismo punto. Por eso hice referencia a la mecánica celeste, pero hay otros puntos donde Lacan ataca con virulencia lo que es la izquierda y sus posibilidades revolucionarias, sus revoluciones. Mm, y realmente lo que creo que la idea central de esta intervención es retomada a partir de esa idea de Lacan, donde les dice a ustedes, realmente cuando buscan la revolución lo que quieren es otro amo. O sea, ¿qué diferencia hay entre derecha e izquierda cuando lo que subsiste entre las dos es un discurso de amo, ¿no? Y el discurso de amo es interesante en esa medida porque pues finalmente lo que muestra es que, bueno, tal vez voy a hacer una afirmación arriesgada, pero tal vez que toda corriente política es un discurso de amo, ¿no? Y en ese sentido, pues realmente no creo que la revolución sea libertad. Al contrario, y creo que la historia nos ha dado pruebas muy fuertes, muy fehacientes, muy claras de que no es libertad. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la primera revolución, la Revolución Francesa? Que en la Revolución Francesa se persiguen unos ideales, ¿no? Igualdad, fraternidad, libertad, y en qué es lo que permite instaurar, no esos ideales, sino un régimen del terror, donde incluso los mismos impulsores, los mismos creadores, los mismos personajes que influyeron en ese contexto de revolución fueron decapitados después y fueron asesinados. Robespierre, Marat, hay otro que se me queda en la memoria, pero no pensaría que la revolución es un sinónimo de libertad, no que revolución es libertad. Por eso cuando yo digo hay que tener como, pienso que uno podría estar advertido de eso, o un final de análisis, o un análisis podría llevar a desprenderse de un ideal del otro, es que tal vez es muy importante saber que la izquierda puede ser mejor de que la derecha, pero tal vez no nos va a salvar. Y hemos encontrado que hay
muchos puntos donde es interesantísimo, donde gente produce una revolución, hace o tiene un proyecto político de izquierda y después se atornilla al poder de la misma forma como se han atornillado los de derecha. O sea, frente a eso hay que tener, lo que yo pienso es que hay que tener mucho cuidado con esos como eh, idealismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el amo está ahí, el discurso de amo está ahí, ¿no? Y en eso sí creo que es muy importante y muy válido el trabajo de los psicoanalistas de izquierda lacaniana, ¿no? Hacen un análisis maravilloso. No sé por qué se llama izquierda lacaniana, de hecho, porque se utilizan los conceptos del psicoanálisis para explicar lo social, lo político, en fin. Es- Y la segunda intervención, donde dice suprimimos el amo como concepto y categoría de toda índole, seremos el otro idealizado. Para nada, no pienso eso, Daniel. Lo que pasa es que uno puede suprimirlo como concepto, pero eso no nos lleva a suprimirlo del sujeto. Incluso cuando se hace un análisis, que se podría pensar en qué medida se genera esa cuestión, esa situación, podríamos pensar que mm, lo que hace el sujeto es separarse del otro en la medida en que Lacan dice, pues el otro no existe, pero realmente es la fantasía del ser humano y la consistencia del ser humano, pues creer en eso, que existe el otro. Entonces, un final de análisis podría llevarte a separar de eso, a separar de esos ideales, pero finalmente, pues el otro que no existe sigue existiendo. Esa es la paradoja. Entonces, por más que se elimine o se suprima como categoría, no sé cómo se podría suprimir como categoría o como concepto, pero realmente eso sigue perviviendo. O sea, frente a eso no hay. Por eso me preguntaba yo al final de mi intervención si, bueno, pesimismo, ese es el camino que le queda al ser hablante o qué es lo que le queda. Eso, Hay, Francisco. hay una última pregunta de Hernán Morales para ti. Dice, ¿la izquierda se refiere a algún ámbito político desde el psicoanálisis? Mm, Desde el psicoanálisis, no. Más bien se toma el concepto o la conceptualización de izquierda dentro de lo que sería la teoría política, ¿no? Y desde ahí es donde el psicoanálisis entra. Ahora, esta es la posición de Lacan, o sea, mm, no es una cuestión que quiera decir que todo el psicoanálisis tenga la misma opción, tenga la misma postura. Incluso podemos pensar que hay muchas personas muchos psicoanalistas que tuvieron acciones políticas del lado contrario a lo que se pensaría que es un psicoanálisis, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de Jones, Jairo Gallo hablaba en la mañana que se hizo amiguito de los nazis para preservar el psicoanálisis en Alemania, cuando eso fue lo peor que pudieron haber hecho. Eh, entonces, no, Hernán, para ser concreto, no, la izquierda no es un ámbito político desde el psicoanálisis, más bien se define la izquierda como desde la teoría política, ¿no? Que es lo que estudia estas versiones de lo político, digamos, o estas posiciones en la democracia. Eh, y el psicoanálisis, tomando como referencia eso y los hechos, porque los hechos pues son innegables, utiliza o aparece o establece sus, sus, sus críticas, sus planteamientos, sus posiciones de eso, ¿no? Eso. Listo. Tenemos una última pregunta para posteriormente abrir el espacio de discusión con nuestros tres invitados. Dice Cristian Araujo, ¿hay otro modelo político o de poder semejante, abre comillas, al de izquierda, cierra comillas, en la Edad Media? Otro modelo político de poder semejante al de izquierda.
No, que yo tenga conocimiento, no. Porque si hablamos de Edad Media, primero dos precisiones. Una, eh, la Edad Media solo fue vivida por Europa, no fue vivida ni por América, ni por los países orientales o asiáticos, ni por África. La Edad Media es un fragmento de la historia que le sucedió a muy pocos, a muy pocas regiones, si podríamos decirlo así. O sea, la Edad Media es europea, ¿no? Eso en primera instancia. Y que de lo que yo tengo conocimiento, la Edad Media fue un modelo sociopolítico o socioeconómico y político, pues que tenía una organización muy diferente a polaridad de izquierda o derecha o centro, pues metiendo este último término. Mm, lo que tengo, por eso pienso que el término de Lacan, discurso de amo, es mucho más, engloba mucho más distintos fenómenos históricos, ¿no? Hay psicoanalistas que dicen eso no es histórico, pero los engloba, ¿sí? Por ejemplo, antes de la Edad Media estaba el mundo antiguo, y de ahí es de donde se propone la polaridad o la pareja amo-esclavo. En la Edad Media se podía pensar que el amo es el señor feudal y los que vivían en sus tierras eran el esclavo, que tenían que producir para él, generar alimento para él, generar comercio para el señor feudal. Y Cristian, la polaridad izquierda-derecha recuerda que nace con el advenimiento de las democracias, es decir, con las neodemocracias podríamos pensarlo, ¿no? Porque la democracia recuerda que es un planteamiento de los griegos, pero pasa un tiempo que es la Edad Media hasta volverse a reinstaurar después de de algunas revoluciones y de algunas operaciones que se producen alrededor de la monarquía, ¿no? Entonces tenemos Edad Media, señor feudal, rey, monarquía, y es a partir de esto cuando empiezan las revoluciones, ¿no? Revolución Francesa en primer lugar, esos pequeños movimientos en Inglaterra que son lo que desemboca en la Carta Parlamentaria, en la Constitución del Parlamento, y la separación de las monarquías como último para la formación de los estados europeos, ¿no? Entonces, en esa medida, que yo conozca, no sé si habría algo parecido a la izquierda en la Edad Media. En la Edad Media, pues no había ni izquierda ni derecha. Eso adviene con las sociedades democráticas. Listo. Invitamos a nuestros panelistas a hacer presencia, Jairo y Esteban Obando. Les agradecemos mucho sus ponencias. De igual manera, agradecemos a las 105, 107 personas en algún momento que han estado con nosotros en esta transmisión en vivo después de 1 hora 47 minutos ya con nosotros. Y hay una pregunta que quedó para Jairo, que la colocaron un poco después cuando ya estuvo la ponencia de Esteban Obando, y dice lo siguiente, de Hernán Morales. Jairo Gallo, cuando se refiere a la vergüenza, lo que tiene que ver en nuestro país desde un ámbito social, el psicoanálisis tiene su aporte en, y abre signo de interrogación. Y otra pregunta que quedó, pues para que debatan más o menos con Esteban Obando, de Daniel Olarte Mutis, niño futuro, niño anclado. Les doy el espacio para que puedan comentar sobre estas preguntas. Jairo, tienes la palabra. No, y yo estaba pensando, gracias por la pregunta, es una pregunta es decir, la vergüenza en el espacio social desde el psicoanálisis y se me ocurrieron muchas cosas cuando escuché la pregunta. Hace unos días hay un candidato a la alcaldía que allá en Brasil se llama prefectura. El prefecto es el alcalde en las ciudades brasileñas. Que si uno se llama Guillermo Boulos. Guillermo Boulos es un psicólogo cercano al psicoanálisis, incluso en la Universidad de Sao Paulo.
y él se lanzó hace 2 años a la presidencia, bueno, y ya sabemos quién ganó. Bolsonaro le ganó al candidato del Partido de los Trabajadores, Mauricio Haddad, pero Boulos quedó de cuarto, quinto, no me acuerdo bien. Bueno, ahora se lanzó a la alcaldía de Sao Paulo, que es la principal ciudad de Brasil, y va ahí, compitiendo, y un grupo de psicoanalistas, incluso cercanos a algunos, incluso cercanos a foros de Sao Paulo y otras ciudades, y yo sé porque yo vi la lista de esos psicoanalistas, eh, firmaron una carta apoyando a este candidato. Cuando uno busca a Guillermo Boulos, es un tipo comprometido con algo que se llama Movimiento Sin Techo, eh, que coordina este movimiento. Y es un tipo que tiene ciertas inclinaciones a ciertas políticas. eh, y uno diría, ¿qué hacen 500 psicoanalistas? Porque además creo que fue la lista 500, fue que leí, 500 psicoanalistas firmando esa petición. ¿Será que los psicoanalistas allá en Brasil andan en otra historia? Algo así. Incluyendo los lacanianos, porque allá hay varios lacanianos incluso. Muchos lacanianos vi en esa lista. Que sé que son lacanianos y hacen su práctica clínica en consultorio y esas cosas. Yo nunca he visto algo así en Colombia. Es decir, así tan directamente no. Apoyando un candidato a presidente. Uno diría, pero esa es la función de los... No, yo no creo que sea el lugar, sino que para estos psicoanalistas brasileños parece que no hay ningún problema en firmar peticiones públicas apoyando a ciertos partidos o a ciertos candidatos políticos. Pero tampoco es una cuestión exclusiva de Brasil, también lo he visto en Inglaterra. Ahora también hay gente firmando peticiones en contra de de ciertas cosas. Yo lo que veo acá en Colombia es que hay un temor por hacer esas peticiones o esas firmas en contra de ciertos actos que aquí en Colombia se cometen, ya lo dijo Esteban Obando. Aquí en Colombia todos los días parece que sucediera algo escandaloso, nos escandalizamos un rato y otra vez al día siguiente ya no pasa nada. Es decir, no hay como que una constante vergüenza por eso, convertida en una posición política frente a eso. Parece que no, que eso no implica a los psicoanalistas. Entonces, sí creo que a nosotros, más que esa pregunta yo creo que nos falta la pregunta sería, ¿y por qué los psicoanalistas no hacen esas cosas en Colombia? Es decir, ¿será que es incompatible el acto analítico de la escucha en su clínica con estas peticiones o con estos apoyos a ciertos partidos políticos o a ciertos candidatos políticos? ¿Por qué en Brasil eso no causa ninguna, por lo menos, ningún problema? En otros países, en Inglaterra y en otros países no. Incluso en el mismo movimiento psicoanalítico internacional, yo he visto cartas hablando de la neutralidad. A mí me llama la atención que Yesalán Miller, no quería decir con nombres propios, pero vamos a decirlo con nombres propios. A mí me llama la atención que Yesalán Miller durante años había hablado de la neutralidad, de no involucrarse, criticando a ciertos psicoanalistas en Venezuela, en Argentina, ofendiendo incluso en cartas, porque fue una ofensa lo que hizo contra Evita. Eso fue lo que hizo Yesalán Miller. Y salió diciendo después, apoyando al candidato, que hoy es presidente de Francia, en contra de Jean-Luc Mélenchon, diciendo que era una especie de incendiario revolucionario o algo así, y instó a los miembros de su escuela a votar por un candidato y no por otro. Es decir, esas son las neutralidades que están defendiendo, las abstinencias, algo así. Al final terminan apoyando, además que Miller tiene una posición muy controversial. A ver, Miller ha invitado a filósofos comprometidos políticamente, como Bernard Henry Levy. Es decir, Bernard Henry Levy tiene toda una historia de apoyar al Estado de Israel en contra de los palestinos en Gaza. Sí. Apoyó los bombardeos a Libia en 2011, cuando era Sarkozy, era el presidente de Francia, y otras cosas más. Sigue diciendo, él es argelino de nacimiento, sigue diciendo que Argelia es francesa. Es decir, eso ya es controversial, en contra de los revolucionarios argelinos. Y Bernard Levy, Henry Levy, se pasea por
por la Asociación Mundial de Psicoanálisis en muchas conferencias, invitados por el mismo Miller. Entonces, díganme entonces si eso no es un compromiso político para un lado o no. Y con todas estas cosas que hace Miller. Entonces, ¿dónde quedó esa famosa... ahorita Esteban me preguntaba, ¿dónde quedó el famoso cinismo de fin de análisis cuando al final termina? ¿Ese es el cinismo? Es decir, volcado hacia allá. Entonces, más bien mi cuestionamiento es frente a ese cinismo. Y la vergüenza sería el modo de hacerle frente al cinismo ese que plantean algunos psicoanalistas, algo así. Muchas gracias, Jairo. Y Esteban, Obando. Bueno, Daniel Olarte, muchas gracias por tu pregunta. Niño futuro, niño anclado. ¿Anclado a qué? Me pregunto yo. ¿Sí o no? Y incluso, si podrías profundizar un poquito por qué la figura del ancla me parece interesante, incluso me hace acordar de un cuento de Tim Burton, que es el niño ancla, y es toda la historia de un niño con su madre que se queda anclada bajo el mar. Pero, ¿anclado a qué? Me pregunto, entonces, Daniel, si puedes profundizar tu pregunta, me gustaría porque efectivamente niño futuro, no hay niño futuro. Incluso el futuro lo que le pide al niño es renunciar a la infancia. Y entonces, ¿anclado a qué? ¿Y con qué también? Entonces, me gustaría que pudieras profundizar un poquito tu pregunta mientras seguimos con otras y después retorno a esta. Listo. Esteban Villota hace una pregunta para Jairo y para Esteban Obando y dice, contextualiza inicialmente diciendo lo siguiente. El psicoanalista Norberto Ferrer, basándose en Freud y Lacan, sostiene: el psicoanalista no educa ni gobierna y debe estar muy bien advertido acerca de los ideales que dirigen la acción educativa y política que inevitablemente intentan sugestionar, domesticar, modelar, inhibir, prohibir o sojuzgar el deseo de las personas. Y abre la siguiente pregunta. ¿Acaso el psicoanálisis debe variar hacia el control psicoterapéutico? Debe virar. Pero debe virar hacia el control psicoterapéutico. ¿Vas o voy, Jairo? Piedra, papel o tijera. Tu micrófono. Yo solamente tengo que decir, sí, claro que sí, hay toda una ideología en el campo educativo, como también en el campo político, pero vuelvo a decirlo otra vez. ¿Y por qué, siguiendo con esa línea freudiana de los tres imposibles, educar, gobernar y psicoanalizar, es que somos muy buenos criticando las ideologías en el campo educativo, en el campo político, y por qué no nos cuestionamos de entrada cuál es la ideología que nos gobierna en el campo analítico. ¿Por qué no hablamos de eso? Es decir, y después hablamos también de las otras que también son, sí, guiar, orientar, controlar, todas esas cosas que también denuncian otros como Foucault y otras cosas más. Eso sí es cierto. Pero ¿por qué nos molesta cuando el mismo Foucault comienza a decir, oye, ¿y ustedes lo que hacen también es una práctica confesional a los analistas? ¿Por qué en esa supuesta neutralidad y objetividad no hay también un intento de cierta manera domeñar al otro también? Yo no estoy diciendo que siempre, o sea, simplemente, ¿por qué? Es una pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué el acto analítico se sustrae también de esa sugestión? Pregunto, son preguntas nada más. ¿Mm? Es decir, ¿qué es lo que protege al analista para que eso no pase como en el campo educativo y en otros campos? ¿Mm? ¿Y por qué el psicoanálisis no es una práctica confesional? ¿Por qué no? Yo no estoy diciendo que lo sea, simplemente ¿por qué no? Esas son las preguntas que a mí siempre me surgen cuando hablo de la práctica psicoanalítica. Pero parece que algunos analistas no se hacen esas preguntas, parece que todo estuviera ya dicho y hecho. Es decir, por yo haber pasado por un análisis, eso me sustrae de todas esas preguntas, como si eso en verdad fuera cierto. Pero bueno. Sobre tu pregunta, Esteban Villota,
Yo me centraría más bien en el concepto de psicoterapéutico, de la psicoterapia, y me voy a dirigir a un texto de Chegoyen, cuando él habla sobre, tiene un texto histórico, yo lo trabajo con estudiantes o con personas que estamos introduciéndonos en el campo psicoanalítico, como para acompañarlos en esto, ¿sí o no? Y Chegoyen cuenta un poco la historia del nacimiento del psicoanálisis. Justamente en ese texto, Chegoyen hace una diferencia entre los abordajes morales, los abordajes educativos, los abordajes que buscan control de la persona, digámoslo así, ¿sí o no? Que no están mal, porque no quiere decir que haya un mejor abordaje que otro, no, cada quien lo hace como puede, ¿sí o no? Y cada quien recibe alivio de donde puede también, pero él hace una diferencia bien interesante entre los tratamientos morales y la psicoterapia, porque él efectivamente lo que viene trabajando es cómo Freud se separó de los tratamientos morales de la época y efectivamente produce lo que sería la psicología profunda, que es lo que llama Freud. Porque a veces a los psicoanalistas nos da miedo hablar de psicología, pero al fin y al cabo Freud decía psicología profunda. Esa era la forma como Freud lo decía. Y Echegoyen dice una cosa bien interesante, dice, la renuncia al deseo de la educación, la renuncia al deseo de moralizar, de normalizar a quien nos busca, eso vendría a ser la psicoterapia propuesta por Freud. Renunciar a los ideales de control del otro. Pero, ahora pregunto yo algo, una cosa es el acto analítico, en donde efectivamente no se educa, no se inhibe, no se controla, no se prohíbe, nada, bueno, nada de eso, ¿sí o no? Pero cuando el analista está, no como analista, sino como persona que opera desde el psicoanálisis en otros contextos, por ejemplo, una institución educativa, hay analistas trabajando en colegios. ¿Cómo opera un analista ahí entonces? Que no tenemos que educar, no hay que, bueno, ahí habrá que volver a Freud, que me parece una cosa bien interesante, porque Freud decía que efectivamente hay mucha gente que se puede utilizar el psicoanálisis para aplicarla en muchos otros campos, dice Freud, ¿sí o no? Pero dice, pero hay gente que le quita el veneno. El trabajo entre otro psicoterapeuta, otro de otra escuela, digámoslo así, junto con un psicoanalista, donde cada uno se encargue de lo que le compete, es posible, pero siempre y cuando cada uno sepa los límites que tiene el analista hasta dónde llega y el psicoterapeuta hasta dónde llega, ya tomando el psicoterapeuta como lo pensamos nosotros ahora, es decir, el resto de profesionales sí, digámoslo así. Entonces, pero yo veo algo aquí, y es que a veces en psicoanálisis hay un miedo a querer operar en otros lugares en donde está presente el control, la modelación, la inhibición, la prohibición, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que podría decirles es ponerles una escena que viví un día en la institución, en donde un niño se levanta y le pega 3 puños a otro joven, ¿sí o no? Y claro, los papás estaban ahí, pero en vez de llamar a los papás, ¿a quién llaman? Psicólogo, por favor, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue, pues lo primero, sepárenlos. Segundo, aquí están los papás, pueden ejercer un control. Tercero, ¿por qué devolverle el control del niño al psicólogo y no acompañar al padre en lo inmanejable de su propio hijo? Efectivamente, ahí la disciplina debía llegar, porque estamos en un contexto educativo. Y no quiere decir que, o si no se cae en esa idea de dejar hacer lo que quiera, que es lo que Freud denuncia en la conferencia 34. Por eso el mismo Freud dice, el niño debe renunciar a la satisfacción pulsional. Y en otro texto, creo que es en el malestar, o no recuerdo dónde dice, Freud dice, la represión genera el deseo. Que me parece una cosa bien interesante, ¿sí o no? Del mismo Freud, porque ahí nos topamos a un Freud donde a pesar de todo lo que sabía que estamos entre, yo vuelvo a lo que dije en mi presentación, entre un monstruo y el otro, entre Sila y Caribdis. Y efectivamente no hay salida sin pérdida. Y es por eso que efectivamente Esteban Ruiz también lo trajo a contexto. Lo que propone es que para entrar a la cultura entramos esa condición de enfermarnos. Entonces, más bien un psicoanálisis ya estaría para preguntarse y para que el sujeto pueda hablar sobre el efecto de la sugestión, la domesticación, la modelación, la inhibición, la prohibición y todos los sojuzgamientos que ha tenido sobre el deseo. Ahí llega el psicoanálisis. Pero también retomo otra cosa de Freud en los textos técnicos. Freud decía una cosa bien curiosa, el paciente debe ser educable. Y yo cuando lo leía yo me preguntaba y decía, ¿y en qué sentido? O sea que Freud iba y les enseñaba. No, porque Freud más abajo dice, educable en su inconsciente. Es decir, que aprenda algo de lo inconsciente. No es que se le va a enseñar, sino que en el camino va a aprender. Entonces, ahí hay que poner a hablar a los psicoanálisis actuales con Freud, porque a veces siento que leemos mucho a Lacan, pero muy poco a Freud, ¿sí o no?
que leer a Lacan es riquísimo, pero leer a Freud es más delicioso todavía. Bueno, Gracias, eso Esteban. podría decir Esteban Villota. Gracias, Esteban. Bueno, hay una pregunta para Esteban Ruiz. Profe, ¿la izquierda en ámbitos políticos se identifica con igualdad? ¿En el psicoanálisis es igual? ¿Y en dónde queda lo capitalista? Haciendo referencia al significado de cada palabra. También hay una pregunta para ti, Esteban Obando, y una pregunta para Jairo. Dice, si como de Verónica Lerma, si como adultos hemos pasado por una transición de ser niños, ¿por qué nos queda tan difícil entender y guiar los niños de hoy? Y Sandra Milena Mejía le pregunta a Jairo, ¿la vergüenza es la sombra de cada uno o se le anticipa porque se recuerda? Les dejo esas tres preguntas. Sí. ¿Empiezo? Bueno, gracias chicos. Una pregunta, me parece que es complicado responderla porque Hernán, gracias por tu pregunta. Hernán, lo que pasa es que en, no sé si la izquierda per se se identifique con igualdad. Tal vez es una idea que nos hemos hecho nosotros, ¿no? Lo digo por algo, y es que si vos escuchas, por ejemplo, a un político de derecha, te va a decir lo mismo. Entonces, no sé si sea tan así de que en ámbitos políticos se identifique la izquierda con igualdad, ¿no? Y no sé si ustedes han visto un video donde a un tipo le preguntan, ¿usted es rojo? Rojo que equivaldría a decir de izquierda. Y él dice, pues yo no me considero rojo, dice él, pero quiero educación, quiero acceso a la salud, quiero esto, quiero lo que en teoría varios de nosotros querríamos, ¿no? Y dice, pues si eso es ser rojo, pues sos rojo, hermano, ¿sí? Y no me acuerdo cómo es que, pero es muy, muy jocoso porque realmente pensamos, y eso es lo que yo criticaba, que a veces nos situamos de ese lugar como del ideal, donde realmente, pues, ¿qué es lo que está operando? Esa era mi pregunta, ¿sí? Eh, y la idea de Lacan sí es una idea precisa, y es que tanto la izquierda como la derecha son discurso de amo. Y en eso podríamos decir, yo podría contestarte de una forma contundente, sí, serían igual. Eh, Obviamente, Hernán, pues la pregunta considero que es un poco compleja porque recuerda que eh, no solo se toma desde el ámbito psicoanalítico esta diferencia, ¿no? Si vamos a eso, pues el capitalismo, hay sistemas de izquierda donde hay capitalismo, o sea, el capitalismo no es incongruente con la izquierda. Porque se ha también identificado el capitalismo del lado de la derecha y el socialismo o el comunismo del lado de la izquierda, y eso tampoco es muy real, ¿sí? Eh, Hay sistemas de izquierda que son, por ejemplo, dictatoriales, hay sistemas de derecha que son dictatoriales, entonces eso es mucho más complejo como de hacer esas polaridades así como tan lineales, ¿me entiendes? Entonces lo que yo pienso es que, primero, para precisar, por lo menos la cita que traje de Lacan es contundente al respecto. Derecha o izquierda, discurso de amo, igual a discurso de amo. Y derecha e izquierda dentro de la teoría política, diferentes. En la práctica, a veces diferentes, a veces iguales, ¿no? Y eso se mira de una forma fácil. Pero más allá de eso, yo lo que pienso es que uno podría preguntarse o podría responder de una manera que a uno lo cuestione y es bueno, ¿qué pasa con el sujeto cuando atraviesa su fin de análisis? Yo, de lo que yo escribí aquí, no sé si se escuchó la posición cínica, de la que hablaba también Jairo,
Pero lo que yo me preguntaba era, bueno, un sujeto que atraviesa su fin de análisis ya desprendido, ya separado de ese gran otro, como lo dice Lacan, ¿acaso esa posición es la posición de un pesimismo, de que nada nos puede salvar? ¿Y de cuál es nuestra posición como sujetos a nivel político? Lo que no quiere decir esta posición tan cobarde, por ejemplo, de irse a ver, cuando hay un compromiso con la agenda política del país, de irte a ver las ballenas, a ver cómo saltan sobre las olas, ¿sí? A eso es a lo que voy. ¿Pesimismo o qué sujeto se puede ver de eso? Obviamente, alguien me podrá decir, es que la respuesta es fácil, singularidad, cada sujeto. Bueno, es una respuesta. Ojalá, espero haberte contestado con eso, Hernán. Gracias. Gracias, Esteban. Bueno, vamos a una pregunta de Verónica en el orden como fueron llegando. Verónica, tu pregunta me llama la atención, porque dices, ¿por qué nos queda tan difícil entender y guiar los niños de hoy? Y yo creo que se pierde más tiempo entendiendo que guiando. Piensen ustedes en sus padres o piensen en sus abuelos, que eso es como lo que se recrimina el cambio generacional. No me entiendes, no me comprendes, la palabra del adolescente. Y yo me atrevería a decir que no creo que la labor de un padre sea entender, sí la de guiar, pero basándome en tu pregunta, yo creo que los padres de esta época estamos, diríamoslo así, porque yo soy un padre de esta época, más concernidos en querer entender a nuestros hijos que en guiarlos. François Tolo dice en un texto muy interesante, dice, si los padres siguen pensando a los hijos tras su infancia, es decir, como los criaron a ellos mismos, se están perdiendo la actualidad del niño. Es decir, que el tiempo en el cual el padre fue criado no es el tiempo en el cual su hijo está siendo criado, que el tiempo cambió, las condiciones cambiaron. Y esa actualidad del hijo no puede ser equiparable a las experiencias del padre. Es por eso que Freud en la conferencia 34 dice, un análisis de los padres o un análisis de los educadores le ahorraría dolores de cabeza a los niños. Es decir, dejaría a un lado, por así decirlo, que lo que tanto sintomatizan los niños son los síntomas de los adultos y empiezan a tener sus propios síntomas, porque también los hay. ¿Sí o no? Cuando un niño llega a consulta, recuerdo tanto una caricatura de Snoopy, que es un chico que le quieren quitar la cobija y lo mandan a terapia, entonces llega el terapeuta, que es otro niño que ya descubrió cómo quitarse la cobija y dice, yo les voy a enseñar a todos a quitarse la cobija como yo ya lo hice, y llega un niño, golpea la puerta y dice, mis padres me trajeron, dice. Y el terapeuta, que es un niño que aprendió cómo dejar la cobija y le quiere enseñar a otros cómo dejar la cobija, es decir, muy en contra de lo que sería la ética del psicoanálisis, digámoslo así, ¿sí o no? Porque acá no se le enseña a dejar la cobija a nadie, de eso no se trata, pero es una parodia que hace Snoopy, que me encanta, queriéndolo guiar, ¿sí o no? Queriéndolo entender, como si todos los fenómenos fuesen iguales. Y este niño dice, mis padres me trajeron. Claro, como es un niño no llega por sí solo al consultorio. Y cuando un niño llega al consultorio hay que preguntarse por qué llega, qué es de él y qué no es de él. Y ese es el arduo trabajo en la clínica con la infancia. Pero volviendo a tu pregunta, Verónica, yo creo que habría que entender menos y guiar más. Eso podría decirle. Jairo Gallo, continúas. ¿Tu micrófono? Gracias por la pregunta, me sirve para pensar un poco sobre, es como si la vergüenza fuera el modo retroactivo en que un individuo se hace sujeto, algo así, porque le demuestra la falta, eso que llaman la falta, a mí me gusta mucho más pensar que le muestra el vacío al sujeto. ¿Sí? La vergüenza lo coloca en un lugar donde él está ubicado en ese vacío y que no puede llenar. Es decir, la vergüenza es como señalarle que haga lo que haga en ese sujeto, no va a poder completarse nunca porque la completitud es una fantasía ilusoria que no va a poder hacer de ningún modo. Y esto va en contravía de la propuesta actual de cierta ideología de que todo es transparente, que ya denuncia el filósofo coreano Byung-Chul Han, va en contravía de ese exhibicionismo cínico, incluso en la política. Ya nuestros políticos en el mundo ya no se preocupan ni siquiera por
de mostrarse como Donald Trump, es decir, ya Donald Trump ya no le preocupa mostrarse misógino, racista, xenófobo, ya no le importa. Bolsonaro también no le importa ya, sí, como ahí no hubiese ni un límite. De cierta manera, el campo social, incluyendo su campo político, nos tenía que señalar, de cierta manera nos señala que no podemos hacer lo que queramos, que no podemos incluso taponar ese vacío. Y la vergüenza es un modo de señalarle a un sujeto en qué lugar está, en ese lugar frente al otro, algo así. Eso es. Entonces, no sé si con eso contesto algo a la pregunta. Sí, gracias Jairo, gracias Esteban Ruiz. Hay una pregunta de Mónica Palacio y la dejo abierta para quien guste responderla y dice, lo del cinismo lo encuentro muy problemático. ¿Lo podrían ampliar, por favor? No, yo más voy a nombrar dos autores que lo trabajan. Uno es el Lavoie Jet, él lo trabaja, él hace, muestra el cinismo como el individuo capitalista es un individuo cínico, que sabe cuáles son los límites, sabe que, por ejemplo, sabe que ahí está pasando algo, pero hace creer que no lo sabe. Es decir, a pesar que lo sabe, lo sigue haciendo. A pesar que sabe que no puede llenar ese vacío, igual lo sigue llenando. Es decir, no es un asunto de ignorancia, como se creía en la falsa conciencia de algunos marxistas. La ideología, lo que plantea en todos sus textos Yeyet, es eso. Es decir, saben que lo hacen, pero igual lo hacen. Ese es el cinismo contemporáneo. Un poco tomando a otro autor, rápidamente, al Dr. Hay, que habla de la razón cínica en sus textos también. Entonces yo creo que ese es el cinismo que caracteriza, en el psicoanálisis lo plantea también, creo que muy bien, con el Soler, precisamente, con el narcisismo. Es decir, un individuo cínico y narciso al mismo tiempo, que hace ese neologismo que me parece fantástico, lo que plantea Soler ahí con ese neologismo narcisista. Eso puede resumir esa frase, esa palabra lo puede resumir completamente. El individuo narcisista. Bueno, gracias. Gracias, Jairo. Bueno, tenemos dos últimas preguntas para darle paso ya a nuestro siguiente ponente. La primera era la que había quedado para Esteban Obando, de Daniel Olarte. Dice, gracias Esteban, el ancla es una visión metafórica. Sin embargo, hago referencia a los postulados que se erigen desde el control total fascistoide de un sistema educativo que se sustenta en los modelos económicos imperantes. Lo que cité en la primera reflexión era de nuestro filósofo Fernando González. Bueno, gracias. Entonces, creo que Fernando González, que lo voy a empezar a leer porque no conocía esa referencia de él que me gustó, me llamó mucho, ya te da el inicio de la respuesta, digámoslo así. Entonces, más bien era una pregunta para mí, sino como más bien para Fernando González y debatir con él. Pero, efectivamente, esta metáfora del ancla, yo la llevaría a otro campo también, y es la metáfora del sujetarse. ¿Qué sería si no estuviésemos sujetados a algo? Ahora la pregunta más bien es, ¿qué hacemos con lo que nos sujeta? Que esa es toda la pregunta del análisis, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiere el sistema educativo queriéndome meter toda la información acá? Bueno, si Estanislao Soleta nos puede ayudar mucho ahí cuando Estanislao Soleta se levanta a los 13 años y dice, me voy porque el colegio quita tiempo para estudiar. Y claro que le quitaba tiempo para estudiar, pero visto que otros dicen, me voy porque el colegio te quita tiempo para estudiar y no salen a estudiar. Yo diría que es caso por caso y efectivamente, cómo cada uno de nosotros resuelve la ancla a la cual estamos sujetados. Pues, de a buenas, estamos anclados a algo. Quien no, sufre bastante. Digámoslo así, ¿sí o no? Y ahí es en donde el psicoanálisis llega para acompañar, para estar ahí, para recibir, para acoger al que se pregunte por el ancla, por sus anclas, porque no creo que solo sea una. Pero creo que más bien, Fernando González, si te estás basando en él, te puede responder más que yo sobre eso. Bueno, dos últimas preguntas, estas dos van dirigidas para Esteban Ruiz. La
la última me la había saltado, de Brigitte. Si la revolución no es libertad, me surge una pregunta. ¿Por qué se hacen las revoluciones? Y la última es de Esteban Rivas, que dice, si la revolución no nos lleva a la libertad, entonces, ¿qué nos lleva a la libertad desde la parte política y psicoanalítica? Vale, gracias, Pachito. A ver, las miro acá. Bueno, creo que las dos preguntas son muy similares, ¿no? Tienen mucha similitud. Dice, si la revolución de libertad me surge una pregunta, me surge una pregunta, ¿por qué se hacen las revoluciones? Mm, Tengo un conocimiento profundo sobre la Revolución Francesa, sobre la revolución, por ejemplo, bolchevique, la revolución cubana. No sé si podamos hablar en Venezuela de una revolución, no sé. Bueno, hablo de la que conozco más a fondo, Brigitte, y gracias por su pregunta, pues según lo que tengo entendido es que hay una necesidad histórica de un pueblo por autosignificarse, por autogestionarse, podríamos decirlo, ¿no? Recuerden que, pero recuerde, Brigitte, que en esta medida eso no aparece de la por arte de magia, no aparece de la nada, sino que aparece más bien creo que a medida de una exigencia histórica, ¿no? Creo que Kant es muy específico cuando desconecta la revolución o la mueca revolucionaria, como él lo dice, de la ilustración, pero numerosos autores han planteado que la revolución, por lo menos la francesa, es producto de hechos históricos precedentes en el pueblo francés, ¿no? Por ejemplo, el enciclopedismo, la ilustración y y la monarquía absoluta, fundada por Luis XIV. Entonces, en esa medida, la revolución podría generarse por unas exigencias históricas, en la medida en que un pueblo busca significarse a sí mismo, ¿no? Eso como, pues, como a la manera de una respuesta muy, ¿cómo decirlo? Muy tomando elementos muy históricos, ¿no? Entonces podría decirle que tendría como en cuenta esas exigencias, ¿no? Por ejemplo, Diana Uribe dice que la Revolución Francesa consistió en actuar en consecuencia por los hechos precedentes. ¿Cuáles eran los hechos precedentes? Enciclopedismo, ilustración y la monarquía absoluta, ¿no? Entonces podría responderle desde ese modo, desde ese punto, pero quisiera empalmar con la pregunta de Esteban, de Esteban Rivas. Gracias, Esteban, por su pregunta. Dice, si la revolución no nos lleva a la libertad, entonces, ¿qué nos lleva a una libertad desde la parte política y psicoanalítica? Desde la parte política, no lo sé. ¿Cómo? Porque pues no soy político ni he estudiado ciencias políticas. Eh, para lo cual no tendría una respuesta, pero en el psicoanálisis sí es muy interesante la pregunta, Esteban, porque que es desde mi especialidad, desde donde yo podría abordarlo, y es que el libertad desde el psicoanálisis es muy complejo hablar de la libertad. No digo que no exista, por lo menos en las corrientes políticas no habría libertad en la medida en que derecha e izquierda, discurso de amo, y el discurso de amo que implica la sujeción de un significante a otro, ¿sí? Es decir, que el sujeto estaría determinado pues por ese lazo social que es el discurso de amo. Y en esa medida, pues libertad sería un término muy eh, complejo como de definir desde el tema que te digo del discurso de amo, ¿sí? Hay muchas referencias de Lacan que implican pues que verdaderamente el término sujeto estuvo muy bien utilizado por Lacan, porque realmente el sujeto no es una persona, sino es alguien que está sujetado
a un orden, sea el lenguaje, sea la cultura, sea el discurso, sea la sociedad, sea el tiempo, sea la época histórica, sea, bueno, en fin, ¿no? Entonces el sujeto está sujetado, esa sería como eh, una redundancia, pero que explicaría esa situación, ¿sí? Pero lo que yo sí quiero marcar es, entonces, entonces, ¿qué hay de libertad dentro de la posición del sujeto? Y es una posición que se ha trabajado desde muchos psicoanalistas, pero una referencia inevitable es Martina Lomo, ¿no? Cuando un psicoanalista argentino que trabaja sobre el tema de lo electivo y lo electivo en un sujeto realmente qué es, ¿no? Nosotros desde dónde elegimos, por qué elegimos, qué significa elegir y dentro de esa posición electiva, qué es lo que puede marcarse como la libertad, ¿no? Eh, entonces, te lo respondo como es del psicoanálisis para poder plantear finalmente una pregunta y es, bueno, dentro del campo electivo de un sujeto, nosotros cómo podemos enmarcar ese tema de la libertad, porque realmente pues no es que seamos tan libres como queremos, pero sí hay ciertos puntos de libertad que pueden trabajarse y que pueden establecerse. ¿Qué es lo que me autoriza a pensar en eso? Por ejemplo, un análisis. Un análisis nos brinda, un análisis nos brinda un sujeto que puede estar, que puede ser más libre en qué campo. Por ejemplo, en el campo de liberarse un poco de ese sufrimiento que le aporta el síntoma, por ejemplo. Es una forma de pensarlo. Listo, Pachito, muchas gracias. Listo. Bueno, para cerrar ya con esta mesa, hay una última pregunta y posteriormente a esto damos un espacio para nuestros siguientes invitados de la próxima mesa y así poder dar continuidad a nuestra jornada por estos 15 años de conmemoración del Foro de Psicoanálisis del Campo Lacaniano de Pasto. Esteban Obando, esa es para ti. Dice, si para ganar es necesario perder y dentro de la pérdida existe una ganancia, se puede decir que el adulto es resultado de los influjos de las vivencias infantiles. Gracias, Jessica. Bueno, estamos cortos de tiempo, entonces voy a ser un poco puntual y voy a hacer un pequeño chiste jocoso. Leyéndolo como lo escribiste, me hiciste acordar de Maturana, cuando dice perder es ganar un poco, y tal parece que no nos habíamos dado cuenta, pero como que es freudiano Maturana, ¿sí o no? De entrada te diría sí, pero la respuesta no es tan fácil, porque no se trata de que A más B igual a C, no. Claro que efectivamente los influjos, las vivencias, las tristezas, las alegrías, las decisiones que se tomaron, como decía Esteban, en ese marco de libertad que hay, claro que influyen. Pero no es A más B igual a C, no. El camino es más laberíntico y no es tan fácil de decir, sí, claro, lo que es el niño es el adulto. Viene de ahí, pero también de muchos otros lados. Pero efectivamente, sin niño no habría adulto y tampoco habría hijos sin padres. Entonces quiere decir que es como un bucle. El uno necesita al otro. Pero la respuesta no es tan fácil para decirte ni sí ni no. Yo le diría más bien, efectivamente, como la respuesta es una construcción. Y no por ser adulto de edad, se quiere decir, tal cual esta frase de que citabas de Kant es de mis frases favoritas, cuando dice que el hombre es mayor de edad cuando piensa por sí mismo. Efectivamente, la pregunta entre el niño, y por eso es que es la infancia. ¿Qué es la infancia? ¿Qué es el infans? El infans, la etimología va al que no tiene palabra, al que todavía no habla. Y el transcurso del infante que deviene adulto, se convierte adulto, vendría a ser ese uso de la palabra. Pero la pregunta aquí es, ¿será que si salimos de la posición de infante? Yo conozco infantes de 80 años y eso quiere decir que no hay garantía, sino más bien qué es lo que se juega ahí. Pero pondría eso ahí para irnos a tomar un tintico, descansar y continuar. Les agradezco por el evento, a los colegas del foro. Jairo Gallo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y que sigan celebrando muchos años más. Muchas gracias, Jairo. Son adolescentes, 15 años.
Muchas gracias, Jairo. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Jairo. Muchas Gracias, gracias, Esteban Obando. Y damos un espacio de 10 minutos para poder tomar algo y volver con la siguiente mesa y los siguientes invitados. Entonces, los esperamos en un momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios.